Aquí en DFD hay estas herramientas que hemos utilizado, este botón de acá que dice llamada y esta otra que tiene el signo más, que es nuevo subprograma. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar estos dos elementos del DFD. Cuando estemos ya programando, algunos programas van a ser muy complejos y van a requerir muchas líneas de código. Y a veces se suele dividir esto en partes. Por ejemplo, podemos hacer un apartado donde solamente nos permita leer los datos, otro apartado donde nos permita realizar el proceso y otra puede ser que simplemente sea la salida. En algunos programas habíamos dicho que a veces el código se suele repetir. Entonces, cuando este código lo vamos a llamar o lo vamos a requerir varias veces, lo conveniente es colocar en un subprograma. Y cada vez que nosotros necesitemos llamar a ese programa, simplemente lo llamamos por su nombre, ya no tenemos que volver a codificar el proceso. Y eso también nos permite hacer aquí el DFD mediante los algoritmos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Que nos permita leer un número de teclado. Un número de teclado. Y de ese número que nos permita obtener ese número elevado al cuadrado y el doble. Entonces, si por decir el usuario digita como el número que nos está mandando, su cuadrado sería 3 elevado al cuadrado sería 9, ¿verdad? Ese sería el cuadrado y el doble sería 3 por 2, que sería 6. Su doble sería 6. Si fuese 5, elevado al cuadrado 5 va a ser 25 y su doble de 5 sería 10. Eso va a votar como salida este valor que manda el usuario elevado al cuadrado y el doble. Pero ahora vamos a utilizar sus programas. Entonces lo único que vamos a pedir aquí afuera es que digite ese valor. Entonces yo voy a hacer una salida. Y le puedo decir, dame un número. Dame un número. O escribe, digita un número. Ese valor lo tenemos que almacenar en una variable. A esta variable le puedo llamar n, pero lo llamaremos número también. Ahora, el procedimiento para obtener ese valor elevado al cuadrado y su doble de ese número lo vamos a dividir en dos partes. Entonces vamos a crear dos subprogramas. Para ello insertamos esto de acá, esto que tiene una flechita que si yo apunto ahí me dice llamada. Entonces hacemos un clic. Y en este elemento, miren, voy a hacer doble clic para acceder. En este cuadro de diálogo me está pidiendo que yo digite el nombre de este subprograma. Como este subprograma me va a permitir obtener el cuadrado, entonces le vamos a dar ese nombre. Le voy a escribir ahí como cuadrado. Le pueden dar en realidad cualquier nombre. Le pueden dar cualquier nombre. Ahora aquí en la parte inferior me dice qué argumento necesito para este subprograma. Si ustedes ven aquí el análisis que hemos hecho, entonces yo necesito saber ese número que me está mandando el usuario, ¿no? Que le hemos dado como número. Entonces el argumento es ese valor que yo voy a enviar al subprograma
para que realice el proceso. Entonces aquí escribamos número. Si a esta variable yo le hubiese puesto n, entonces tendría que conocer ese valor n. Como le hemos dado número, entonces simplemente le digo ese espacio de memoria. Y ahí está el nombre de la función de su programa, que hemos denominado cuadrado, y el parámetro que vamos a mandar. Este espacio de memoria lo vamos a enviar para que haga el proceso. De igual manera, vamos a hacer para la otra, voy a crear otro subprograma y este me va a permitir obtener el doble del número. Entonces aquí le voy a dar como nombre, le puedo colocar doble también. ¿Y qué voy a necesitar? También conocer ese número. El argumento o el parámetro que voy a mandar va a ser esa variable que se denomina número. Esto simplemente es una llamada. Aquí en la principal, en el algoritmo de la pantalla principal. Entonces, igual que en los anteriores, empieza acá, saca este mensaje, pide un número desde el teclado y luego aquí le estoy diciendo que llame a un subprograma, que llame a un subprograma. Y este por subprograma tiene que llevar el mismo nombre, cuadrado y la variable número. Y luego después de que ejecute todo lo que esté dentro del subprograma, aquí hay otra llamada a otro subprograma que se llama doble y que tiene como parámetro, como argumento, esta variable que el usuario ha digitado. Ahora, ¿qué debo de hacer? Crear los subprogramas. Una vez que tenemos aquí las llamadas, aquí este botón que tiene el signo más, miren, si estoy apuntando, me dice nuevo subprograma. Eso me va a permitir crear el subprograma. Entonces hago clic ahí. ¿Vieron? Me ha aparecido otra pantalla. Este es el símbolo del subprograma. Hacemos doble clic aquí para darle igual un nombre. Este nombre que yo voy a colocar aquí en su programa tiene que ser idéntico con el nombre de la llamada que he hecho afuera. Entonces, el primero que habíamos creado para obtener el cuadrado de un número, ¿verdad? Entonces, le dimos ese nombre. Entonces, aquí también tiene que estar el mismo nombre. No puedo colocar otro nombre porque si no me va a botar un error. Me va a provocar un error. El parámetro que va a recibir este subprograma es lo que le dimos como argumento, el número. Entonces aquí voy a colocar ello. Y aquí hay una descripción. Este es opcional, no es obligatorio rellenar. Y yo puedo colocar aquí lo que está haciendo este subprograma, ¿no? Si tengo muchos subprogramas, entonces mejor es darle uno de que puedo decir obtiene el cuadrado o de un número. Esta es solo una descripción, no es obligatorio, pero también lo podemos dejar en blanco. Lo más importante es este nombre, que tiene que coincidir con el nombre que le hemos puesto en la llamada y el parámetro con el argumento que pusimos en la llamada. Ahora, ¿qué tengo que hacer acá? Voy a hacer todo el proceso para que este número lo eleve al cuadrado. Aquí ya no tengo que hacer la lectura de teclado porque ese valor ya estoy pidiendo aquí con este parámetro, con este argumento. Entonces, ¿qué hago? Un proceso. En este proceso, ¿cómo obtengo el cuadrado? Entonces, puedo declarar otra variable aquí en una variable resultado o C, le puedo dar, vamos a llamarlo resultado. Entonces, en esa variable resultado, para obtener el cuadrado, simplemente tengo que colocar la variable número, ¿verdad? Porque sé que está ahí número y elevado este símbolo a 2. O bien puedo colocar también número por número. Es lo mismo, ¿verdad? ¿O qué dicen ustedes, jóvenes? Si coloco número por número, ¿me dará igual? Sí, ingeniero, lo mismo. Ya, gracias, Miguel. Sí, es verdad, porque esto significa dos veces multiplicar su base, ¿verdad? El número es la base, entonces número por número va a ser lo mismo. Entonces aquí yo puedo colocar número por número.
Eso va a botar el resultado. Pero hasta ahí solamente lo tenemos en la memoria. Y yo quiero que esto muestre en pantalla. Entonces aquí le doy una salida después de ese proceso que realiza. Y aquí un mensaje puedo decir el cuadrado, voy a colocar, o elevado, el cuadrado de, que me muestre el número n aquí, que es número. Lo concateno con otro mensaje que va a decir es, y al lado muestro el resultado. Si el usuario ha mandado en n, en número 5, entonces aquí va a mostrar el cuadrado de 5, es 25, tuviera que decir, ¿no? Listo. Pero aquí miren, se han activado estos dos botones que estaban inhabilitados. Esto nos va a permitir avanzar al siguiente o retroceder. Entonces yo voy a ir al anterior, hago un clic aquí, me va a mostrar el algoritmo principal. Si quiero volver a modificar alguno de los subprogramas, este otro botón me va a permitir avanzar al siguiente. ¿Ven? Como tengo una sola, me está mostrando esta. Y ya por defecto se deshabilita siguiente. Entonces yo voy a generar otro subprograma. Hago clic nuevamente en este botón. Y este botón abre otra vez una nueva pantalla con un nuevo subprograma y debo de hacer lo mismo. Ahora le doy el nombre. En la parte de afuera, en el algoritmo principal, le habíamos dado como nombre doble, ¿verdad? Entonces igual aquí. Eso tiene que coincidir. ¿Qué parámetros? También necesitamos conocer el número, porque si yo no tengo ese número, no voy a poder sacar su doble del número. Entonces, eso debe de coincidir. Y aquí, igual que en el anterior, no necesito leer el número porque ya estoy rescatando, estoy recuperando de la parte principal. Voy directo al proceso. En el proceso, a esto le puedo dar también la misma variable, resultado. O le podemos cambiar si quieren, otro nombre de variable. ¿Qué va a ser el resultado? ¿Cuál sería la fórmula para obtener el doble de un número? ¿Quién me ayuda? Si el usuario manda 5, su doble es 10. ¿Qué fórmula tendría que aplicar? Número más número. Está bien, ¿verdad? O también tendríamos que multiplicar, ¿no? Número por 2 y también obtenemos el mismo resultado. Entonces, eso se almacena en el resultado. Y aquí con un mensaje le tengo que mostrar, ¿no? Tengo que sacar ese resultado. Entonces, le puedo decir el doble coma número, el doble de 5 por decir, si es que ha mandado 5. Aquí la palabra es igual con coma. Siempre no olviden concatenar aquí coma para llamar a las variables y el mensaje. Eso lo tenemos en resultado. Pues me va a sacar, si el usuario ha mandado 5 números, me dice el doble de 5 es, y aquí me tendrá que dar 10, ¿no? Me tendrá que dar 10. Listo. Ahora miren, estas flechitas se han activado. Si yo voy atrás, como ya tengo dos subprogramas, entonces aquí me va a permitir avanzar dos veces. Miren, el subprograma de cuadrado, este es el otro subprograma doble, y este es el principal. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema cuando le dé correr o ejecutar? Va a empezar aquí, saca este mensaje, nos pide un número de teclado, pero aquí hay una llamada a una función, a un subprograma. Entonces dice, hay un subprograma que se llama cuadrado, va a llamar enviando este como parámetro y eso lo tenemos aquí. Entonces entra aquí, porque esto coincide con esa llamada. Al entrar acá, el valor que hemos enviado va a pasar como parámetro y hace esta operación, ¿no? Número por número, luego vacío ese resultado y muestro. Luego, como ya ahí finaliza el subprograma, entonces sale y aquí hay otro subprograma. Entonces vuelve a buscar
una función que se llama doble y va a entrar acá. Aquí está, esto coincide, miren. Por eso la importancia de darle el mismo nombre, porque si yo cambio de nombre me va a decir un error, ¿no? No existe el subprograma. Entonces, llama a doble, aquí está, envía igual el mismo número, hace el proceso, muestra lo que hay en resultado y retorna al principal. Y en el principal, como ya he ejecutado las dos, finaliza. ¿Vieron? Ya hemos hecho el proceso de sacar el cuadrado de un número y obtener el doble de ese número. Ahora voy a ejecutar. Si no tengo errores, aquí miren, aquí un error. Aquí, miren, puse punto en vez de coma, ¿no? Se me fue ahí, coma. Ahora sí. Vamos a volver a ejecutar. Ahí está, dame un número. Vamos a probar con 6. Si le envío 6, el cuadrado, 6 elevado al cuadrado sería 36, me tuviera que mostrar, y el doble 12 tuviera que mostrar. Ahí está. El cuadrado de 6 es 36. Y el doble de 6 es 12. ¿Vieron? Se está ejecutando. Y termina el programa. ¿Lo tienen, jóvenes? ¿Están siguiendo? Guardemos entonces. Doble de un número, ¿verdad? Y vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a trabajar con un array. Un arreglo de tamaño que el usuario nos va a digitar. Entonces, vamos. Y aquí en un mensaje le puedo decir, define el tamaño del vector. Ese tamaño del vector que estoy pidiendo en una variable, ¿verdad? Lo vamos a llamar P, o N, o número, lo puedo llamar. Esta P que estoy declarando va a ser para que el usuario me mande el tamaño del vector. Luego, sabemos bien que en el vector, dependiendo si el usuario manda aquí 4 por decir, va a reservar un espacio de memoria con 4 posiciones. Si manda 10, ese vector va a tener 10 posiciones. Entonces, tengo que declarar ese vector, ¿no? Tiene que existir el vector en la memoria. Le digo vector. ¿De cuánto de tamaño tendría que ser? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuánto sería el tamaño del vector? 3. 3, dice su compañero. A ver, ¿qué dice el resto? No olviden que el tamaño del vector me va a definir el usuario. Dependiendo, si yo le ejecuto, puedo enviar 3, puedo enviar 5, puedo querer un tamaño del vector de tamaño 7, por decir, o 10. Ese tamaño está en esta variable, ¿verdad? P. Entonces, Vector T. correcto. Aquí va a ser T el tamaño, porque T va a definir cuánto es el vector. ¿Sí? No le estoy dando ahora un número exacto, sino va a depender del usuario. Si el usuario quiere trabajar con un vector de 10, en T nos va a mandar 10, y al ser T10, aquí va a decir vector de tamaño 10. Otro usuario quiere trabajar con 5, aquí manda por decir el número 5, y aquí como es T, va a decir vector de tamaño 5. Esto lo único que hace es inicializar el vector. Con esto ya existe el vector de tamaño T. Ahora vamos a dividir esa lectura que hacemos en el vector y los datos que sacamos en el vector en dos funciones. Entonces vamos a colocar aquí dos llamadas. Una primera y una segunda.
En esta primera, el subprograma lo que va a hacer es insertar los números en el vector. Y en esta otra función, lo que va a hacer es extraer, sacar por pantalla esos números. Entonces le vamos a dar ese nombre. Aquí le puedo dar leer, porque eso es lo que va a hacer, nos va a permitir leer o escribir los números en el vector. Ese es el nombre. ¿Qué argumentos tendría que pasar al subprograma? A ver, ¿qué me ayuda? T. Correcto, el primer argumento es T. ¿Es lo único? También tendría que pasar el vector, ¿verdad? No solamente T, también tengo que enviar el vector, porque cuando el usuario esté insertando, esté digitando, esté typeando desde el teclado los números, esos valores se tienen que registrar en el vector. Entonces, este vector también tengo que enviarlo como parámetro, como argumento. Entonces, aquí le digo, simplemente pasamos ese espacio de memoria que es un vector. Aquí no puedo colocar IJ porque esto no va a recorrer, simplemente es un parámetro que le estoy enviando. Eso para leer. Ahora para mostrar, aquí lo voy a llamar mostrar al programa, los argumentos también van a ser lo mismo. Tengo que saber el tamaño del vector, eso lo tenemos en T. Además, tenemos que enviar el arreglo, que le hemos puesto vector nosotros como nombre. Esos dos parámetros. ¿Vieron? Cada vez que querramos enviar un nuevo parámetro, simplemente separamos con coma, ¿no? T, coma, vector. Si fueran otros parámetros, entonces sigo añadiendo ahí, dependiendo los parámetros que vamos a enviar. Ahora, aquí tengo dos subprogramas. Eso quiere decir que esto tiene que existir, esos dos, porque no es suficiente aquí con llamar. ¿Qué hacemos? Crear estos subprogramas. Y le vamos a tener que dar el mismo nombre. Aquí le pusimos leer a uno de los subprogramas con parámetros de T y vector, y la otra va a tener que llamarse mostrar. Tiene que coincidir esos nombres. Entonces, primero empecemos por leer. Entonces aquí el nombre del subprograma es leer. Los parámetros, los mismos que hemos mandado en la llamada, los argumentos que nos decía que T y el vector. Ahora, esto es igual que hemos trabajado en el anterior, ¿no? Siempre que entremos a un vector, les decía, vamos a hacer con un ciclo. Esto es el índice, puedo colocar I, puedo colocar índice. Esto va a empezar en 0. Ahora sí, ayúdenme, ¿hasta dónde tiene que recorrer? T menos 1. Correcto, hasta T menos 1. ¿Por qué hasta T menos 1? Porque estoy inicializando en 0, ¿sí? El vector estoy empezando que empiece en 0, por eso T menos 1. Si yo acá hubiese colocado índice en 1, entonces simplemente hasta T tuviera que recorrer, ¿ok? Porque no olviden, si el vector es de tamaño 5, y al empezar desde la posición 0, entonces solamente va a recorrer hasta 4, ¿vieron? Entonces, si te ha enviado 5 aquí el usuario, menos 1 va a ser 4. Entonces va a recorrer desde la 0 hasta la 4, tiene que avanzar. Por eso es T menos 1. ¿Qué tengo que hacer en ese vector? Leer. Entonces aquí hacemos una lectura. Desde el teclado, obviamente, esto va a digitar. Pero ¿dónde voy a almacenar? En esta variable que hemos creado al principio, que se llama vector, que es un arreglo. Pero ¿de qué posición coloco aquí? ¿Qué variable tendría que ir? Vector, ¿de qué posición? Posición I. Correcto, I. Porque I es aquí el índice que va a ir avanzando, ¿verdad? En este ciclo está diciendo que I empieza en 0 y aquí que aumente en 1. Entonces en la siguiente iteración o en la siguiente vuelta va a ir 0 más 1, 1. En la siguiente va a ser 2, va a ser 3, 4, etcétera. Entonces, por ello es aquí, porque la primera vez en el vector en la posición 0, porque aquí está I0, va a almacenar un número.
Da otra vuelta, ya va a ser 1. La posición 1 va a almacenar otro valor. En la posición 2, en la 3 y en la 4. Por eso colocamos ahí y. ¿Qué más tengo que hacer? Solamente ello, ¿verdad? Aquí solamente es para almacenar, para insertar. Entonces no tengo que mostrar nada aquí porque esto es el subprograma que me va a permitir insertar información o números al vector. Con ello ya estuviese. Ahora creamos otro subprograma, miren. Entonces cuando el programa pida el tamaño del vector, declare aquí el vector, llama a esto, como ya existe, entonces va a realizar esa inserción. Ahora tenemos que crear otro subprograma para esta llamada que le hemos dado mostrar como identificador. Y eso significa hacer clic en este botón que dice nuevo subprograma. Este nombre debe de coincidir con la segunda llamada que le pusimos mostrar. ¿Qué argumentos o qué parámetros? También necesitamos leer T y el vector. Esos dos. Ahora, aquí, como voy a recorrer el bucle, también necesariamente otro ciclo, ¿verdad? Otro bucle. A esto lo puedo volver a llamar I, pero también podemos cambiarlo si nosotros deseamos. Lo vamos a llamar K. Si yo coloco nuevamente I, no va a haber ningún problema. Pero para diferenciar con el otro bucle, coloquemos K. Esto también va a recorrer hasta T-1, ¿verdad? Hasta T-1 y va a ir avanzando de uno a uno. ¿Qué tengo que hacer aquí? Mostrar. Y aquí puedo sacar un mensaje indicando la posición o directamente mostramos el valor. ¿Cómo hacemos para mostrar? Le decimos en el vector que hemos declarado, pero ¿de qué posición ahora sería? ¿Cuál es el índice aquí? Posición K. K, correcto. Entonces, porque el bucle hemos inicializado su índice con la letra K, entonces K es lo que va a ir avanzando, por eso colocamos K. No puedo colocar I aquí porque me va a botar un error si yo colocase I, ¿no? Aceptar. Como no le estoy indicando ningún mensaje, esto solamente va a sacar directamente el número. Ahora, con ello, ya tenemos todas las llamadas. Ahora verifiquemos. Le voy a dar ejecutar. Define el tamaño del vector. Empecemos para un vector de 3 de tamaño. Mire, voy a colocar 3. Entonces, cuando le dé continuar, me tuviera que pedir 3 veces el dato para llenar. Entonces, aquí está colocando 3. Declara el vector y va a entrar a leer. Va a llamar a la función y ahí tendría que pedir 3 veces. Mire, ahí está. Esta es la primera. Le voy a dar 5, 6 y a la otra 7. Luego me tuviera que mostrar directamente desde acá. Porque está llamando ahora a mostrar. Y ahí otra vez está sacando, miren, 5 y me va a mostrar el 6 a continuación y el último dato 7. ¿Vieron? Ahora si yo en tamaño del vector digo 5, entonces me tuviera que pedir, este valor está enviando como parámetro aquí, ¿no? A la lectura. Entonces quiere decir que me va a pedir 5 valores. Mire, voy a enviar 1, 2, 3, 4 y el último dato. Y a partir de aquí ya me muestra nuevamente 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, este programa va a hacer una lectura y va a mostrar un vector de tamaño que el usuario define. Si yo le digo 10, entonces 10 veces me va a pedir y me va a mostrar los 10. Ahora, asumamos que aparte de hacer la lectura y mostrar, quiero hacer una sumatoria de los elementos del vector. Entonces, eso también lo podemos crear en otro subprograma. Entonces, aquí puedo colocar una llamada que diga sumar como nombre, o ustedes le dan cualquier nombre. Y para sumar los elementos, ¿qué parámetros necesito conocer o qué parámetros necesito enviar al subprograma?
También T, ¿verdad? Porque necesitamos conocer el tamaño del vector. Y a la vez también el arreglo, porque tengo que acceder a ese vector. Porque los datos van a estar. Estoy pretendiendo sumar aquí. Como estoy pretendiendo sumar, entonces el vector tengo que enviar. ¿Y qué significa esto? Crear un nuevo subprograma. Entonces aquí otra vez le doy clic en nuevo subprograma. Entonces, como he definido una llamada y lleva por nombre sumar, esto también tendría que llevar ese nombre. ¿Qué parámetros voy a recibir de la llamada T, vector? Y aquí hacemos la sumatoria. Para hacer la sumatoria, como es un vector, necesariamente otro bucle, tengo que recorrer. Aquí miren, vamos a colocar la misma K, lo voy a volver a colocar. Inicio en 0 hasta T-1. Eso es simplemente para recorrer el vector. Tengo que sumar. Entonces significa que tengo que declarar una variable aquí. Acumulador le vamos a dar. Este acumulador, eso es lo que va a hacer. Va a permitir acumular. Entonces, si el vector era 3 y yo mandando 1 en la siguiente posición, 2 en la siguiente 3, lo que tiene que hacer es sumar, ¿no? El total de la sumatoria me tendría que mostrar 6 como resultado. Entonces, la primera vez que empiece en 0. Eso es para reservar el espacio donde voy a hacer la sumatoria. O lo podría haber colocado sumatoria también de nombre de variable. Pero dentro del bucle, entonces, en esa variable que lo hemos llamado acumulador, ¿a qué va a ser igual? A lo que ya tenemos en acumulador la primera vez no olviden que tenemos 0 aquí, ¿verdad? Acumulador igual a 0. Más lo que tenemos en el vector, pero de la posición. ¿De qué posición aquí? ¿Qué letra utilizo? Posición K. K también, ¿verdad? Porque aquí miren, esto va a depender de la letra que hayan puesto aquí en el bucle. Si pusieron I, aquí colocan I. Si pusieron K, K. Si fuera J, aquí colocan J. Entonces, esto es el que está recorriendo. Aquí es K, de la posición K. Si el usuario cuando ha hecho la lectura en la primera ha enviado 5, entonces 0 más 5, eso se va a colocar ahí. En la siguiente, por decir, envió 4, entonces aquí ya va a estar 5. 5 más 4, 9. Y una más va a dar, si era el tamaño de 3 del vector, por decir, envió 1 más 1, 10. Entonces en acumulador ya va a estar el valor. Pero hasta ahí lo tenemos en la memoria. ¿Qué tengo que hacer? Mostrar. Entonces, fuera del bucle esto, no dentro, fuera, porque ya cuando termine de dar, si el bucle tenía 10 de tamaño y ha dado las 10 vueltas, cuando ya termine de acumular fuera, tendría que sacar la sumatoria. Entonces aquí en un mensaje le digo la suma de los elementos del vector es, y llamo a la variable donde está la suma, que se llama acumulador. Listo. Ahí está. Si yo lo hubiese colocado sumatoria, entonces aquí también tendría que colocar, ¿no? Tiene que coincidir esto de los nombres de las variables. Ya. Este es su programa. Lo que va a hacer es sumar los elementos del vector. Si no tenemos errores, todo está bien. Generalmente los errores son de typeo, les decía, nos olvidamos colocar una comilla, cerrar, una coma. Donde damos ejecutar. Mira, ahora sí, probemos. Voy a enviar, a ver, números simples, solamente un tamaño de 3 del vector. Y voy a colocar al primero 1 en la primera posición, en la segunda 2 y en la segunda 3. De acuerdo al código, de acuerdo a nuestro algoritmo, primero me va a mostrar. Entonces llama a la función al subprograma mostrar, me muestra lo que hay en el vector 1, 2 y 3. Y luego va a llamar a un subprograma que se llama sumar. Y ahí me tendría que sacar un mensaje. Me dice,
La suma de los elementos del vector es 6, ¿vieron? Me está mostrando. Ahora enviemos para 5 números. A ver, miren. Por decir, el tamaño del vector, declaramos de tamaño 5. Eso significa que me va a pedir 5 números. Voy a enviar a otro número más grandes. Y uno más. Dice que los números que he almacenado en la primera posición es 43, en la 1, 54, en la 2, 77, en la 3, 88, y esta es la última posición, ¿no? La 4. Y al final me dice la suma de esos elementos es 306, ¿vieron? Me está mostrando. Y así yo puedo seguir añadiendo aquí, ¿no? Si yo quisiera sacar el promedio, el producto de los elementos del vector, puedo seguir creando otras llamadas. De esa manera, este algoritmo a veces se suele comprender mejor cuando se divide, ¿no? Cuando se suele dividir. Por eso hay un argumento que se suele aplicar en programación que dice divide y vencerás. Por eso se suele dividir los grandes programas en pequeños subprogramas de tal manera que después lo vamos armando y a veces se suele comprender mucho más. Bien, jóvenes. ¿Quedó claro esta parte? Sí, ingeniero, por mi parte quedó claro. Ya, perfecto. Es lo mismo en realidad, solamente que lo dividimos y llamamos. Por eso esto se llama llamada. Estamos llamando a través de un nombre, busca ese subprograma, lo encuentra y lo ejecuta. Porque haciendo todo esto, esto sería mucho más largo, ¿verdad? Entonces, con subprograma se suele utilizar para dividir.